día de hoy vamos a dar inicio a nuestro webinar de un tema me parece, con recomendaciones muy oportunas, muy a tiempo y más en esta época. Y tengo el gusto y el honor de presentar a Diana Cadena, nuestra expositora del día de hoy. Diana Cadena es ingeniera en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Se ha especializado a lo largo de más de 10 años en seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos con capa 8 para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad de la información en diferentes empresas. Ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y datos confidenciales. Diana, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por participar. Es un placer, de verdad, todas las exposiciones que nos das y las recomendaciones que me parecen muy atinadas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y muy oportuno para esta época. Recomendaciones de ciberseguridad para el Black Friday y el Buen Fin, que ya los tenemos a la vuelta de la esquina. Y creo que es importante que nos compartas toda esta información para que nos protejamos y protejamos nuestro dinero. Muchas gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias por este tiempo, este espacio que están dando para escuchar un poquito de toda la parte de seguridad de la información. Y como bien comentaba Ana, se acercan estas temporadas, pero es un tiempo muy particular por la situación que estamos viviendo. Y creo que el objetivo de este webinar y de todos los que se han dado alrededor de el Círculo de Familias Ciberseguras es para dar una concientización, una cultura, no solo para nosotros, sino para nuestras familias, para que esta parte de las prácticas de seguridad, de ciberseguridad, sean una forma cotidiana de vida, no sea una obligación, sino que empecemos a vivir con el día a día en términos de estas buenas prácticas de seguridad. Pues vamos a comenzar. Vamos a ver algunos temas muy importantes y muy interesantes. Vamos a platicar un poco de la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles han sido las tendencias o las estadísticas de lo que ha pasado recientemente o en estos últimos años acerca de toda la parte de seguridad, toda la parte de fraudes, lo que ha sucedido en el Buen Fin y el Black Friday? Vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a ver un tema de malware. Creo que y considero que es importante que hablemos un poco de malware para que entendamos cómo se están manifestando las amenazas, cómo se ejecutan los ataques, cómo se distribuyen y cómo podemos ser víctimas. Entonces, creo que ahondar un poquito en el tema de malware es importante para que podamos entender más a detalle el panorama de lo que está sucediendo. Y por eso vamos a ver el siguiente punto, los riesgos. Los riesgos de comprar, sobre todo el comercio electrónico, con toda esta parte de publicidad, con toda la parte de ofertas, de cupones, de encuestas, etcétera. ¿Cómo podemos caer o cómo podríamos caer en un riesgo de este tipo? Incluso vamos a hablar un poco de lo que es la publicidad engañosa y cómo ha evolucionado hasta estas fechas. Vamos a hablar de algo súper importante. En su momento lo vamos a platicar del monitoreo de tiendas virtuales. ¿Qué está haciendo el gobierno de nuestro país? ¿Cómo se está preparando para que podamos participar y podamos tener un respaldo en términos gubernamentales en caso de que pudiéramos caer en un tipo de estos fraudes o incluso prevenirlos? Y finalmente vamos a hablar de unas recomendaciones generales de seguridad que hablan a nivel global de lo que podemos hacer en nuestros dispositivos, etc. Pues vamos a comenzar. Les voy a platicar un poco de la situación actual. Fíjense que la edición 2020 de este Buen Fin, derivado del COVID, como ya todos sabemos, va a ser un sustento de la reactivación económica. Y sobre todo, lo que hace el gobierno en esta ocasión es que va a extender las fechas del 9 al 20 de noviembre. Algo muy importante, fíjense que las recientes temporadas, 2018 y 2019,
se detectó que 4 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de algún tipo de fraude electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que cerca de 2.1 millones de quejas se presentaron ante la Conducef y de esas 2.1 millones, solo el 48%, solamente, es demasiado, fueron fraudes electrónicos. Entonces, todos somos susceptibles, todos podemos ser víctimas de toda esta parte de fraudes transaccionales, de compra-venta. Entonces, eso es importante que lo conozcamos porque aún así, con toda la situación, se espera que esto se incremente. También algo importante es que el próximo Black Friday se va a dar el 27 de noviembre. Y algo que también llama la atención es que el año pasado las compras o las adquisiciones que se hicieron fueron la mayoría en computadoras, pero lo que más se elevó fue las compras a través de dispositivos móviles, sobre todo en los smartphones. Entonces, ahorita los atacantes ya están desarrollando, ya están preparándose para atacar toda la parte de los sistemas operativos, los Android, etcétera. Entonces, también es muy importante que conozcamos esta estadística para que sepamos que aunque algunos podamos hacer compras a través de nuestras computadoras, pues al parecer todo lo que se pronostica es que los smartphones son los que van a estar más susceptibles a algún tipo de vulnerabilidad o la explotación de una vulnerabilidad. Y bueno, en porcentaje mínimo, pues las tablets, ¿no? También son, es un mínimo porcentaje de las personas que realiza o adquiere bienes o servicios a través de las tablets. Entonces, con base a este contexto, vamos a platicar de algo importante. ¿Cuáles son los riesgos principalmente? Bueno, pues debemos de ser muy cautelosos, tratar de no hacer caso a todos los mensajes que nosotros podamos recibir de manera inesperada a través de mensajes de SMS. Incluso si nosotros recibimos un mensaje sospechoso donde nos piden que demos clic a una liga, que demos clic a una URL de un remitente que nosotros no conocemos, bueno, entonces lo más probable es que ahí nos quieran enganchar para hacer un fraude o que nos redireccionen a un sitio web que pudiera estar comprometido. Otra cuestión aquí importante son toda la parte de publicidades engañosas, y las publicidades es donde más se dan los fraudes, donde más recaen todas las vulnerabilidades de las cuales nuestros dispositivos pudieran estar expuestos. La publicidad engañosa. Efectivamente se ofrecen pues gangas increíbles, cupones de descuento, etcétera, etcétera. Incluso podemos recibir publicidad a través del correo electrónico. Podemos recibir publicidad simplemente navegando en cualquier sitio web. Y podemos recibir publicidad a través de redes sociales. Imagínense, te estamos bombardeando, nos están bombardeando más bien de N cantidad de anuncios y de publicidades. Cuando nosotros vemos que son ofertas muy atractivas, es cuando nosotros podemos caer, siempre y cuando no conozcamos cuáles son las contramedidas que tendríamos que realizar para evitar ser víctimas de una estafa. Otra cosa que también se está manifestando mucho son los famosos cupones de descuento. Estos famosos cupones de descuento generalmente es a través de llenar encuestas, van muy de la mano. Llena una encuesta, pon tus datos, los datos que sean necesarios para que yo te pueda ir llevando a una pregunta tras otra para que al final te puedas ganar un cupón. Y generalmente esto no sucede, nunca recibimos un cupón. Al contrario, nos redireccionan a sitios maliciosos. Hay otra parte que es los códigos QR. Lo que hace esto es que cuando tú acercas tu cámara al código QR, pues te redirecciona a un sitio web malicioso. Entonces, tenemos que tener también esa consideración de que existen esos riesgos y que incluso pueden ser muy peligrosos porque no solo pueden comprometer a nuestros dispositivos,
Incluso yo creo que lo más importante, lo que más tenemos que prestar atención es que podemos comprometer nuestros datos personales. Al llenar una encuesta nos pueden pedir datos personales en términos de dónde vivo, cuál es mi situación actual económica, etcétera, etcétera. Entonces, esto se presenta o es muy susceptible a que seamos víctimas de esos fraudes. Antes de entrar un poco más al detalle en estos temas, vamos a platicar un poco acerca de qué es el malware. Fíjense, el término malware es una contracción, en sus términos de inglés, es un malicious software, que es un software malicioso, que se crea con la intención de dañar dispositivos, robar datos y en general, pues, básicamente causarnos problemas. Fíjense, el malware lo crean generalmente equipos de hackers, que normalmente lo que quieren es conseguir dinero, ya sea que ellos desarrollan su propio código, su propio malware, o incluso lo venden, se venden. Incluso, no sé, pareciera ficción, pero hay compañías, hay organizaciones que compran malware, sobre todo para la extracción de datos confidenciales a sus competidores. Tiene muchos fines. Tiene un objetivo de conseguir dinero e información, que es una herramienta de protesta, sobre todo para estos grupos de Anonymous, pues cuestiones políticas. Incluso es por ese mismo orgullo de un hacker para probar la seguridad, para lograr, hacer un logro de que vulneró algún tipo de dispositivo, alguna red. Y otra es la de producir daños y generar fraudes. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando nos vemos comprometidos a través de un malware, esto quiere decir que nuestros dispositivos o nuestro sistema operativo tiene algún tipo de vulnerabilidad y esta ha sido comprometida. Entonces, el malware es muy, muy peligroso. Tenemos que ser conscientes de que el malware puede afectar no solo la lentitud de nuestros dispositivos como un simple virus, sino que incluso viene la parte de secuestro de información. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuántos tipos de malware existen? Este es un tema muy, muy interesante. Fíjense, cuando nosotros hablamos de virus, pues es el término más común. Pero sin embargo, el virus es un tipo de malware. Y ese virus es como el más conocido, que son programas que cuando se ejecutan pueden infectar partes de nuestro dispositivo, ya sea algún proceso, ya sea una aplicación, ya sea algún archivo del sistema, algo afecta ahí. Y lo que hace es que altera el funcionamiento de muchas maneras. Y en el peor de los casos, esto se va infectando de tal manera que el sistema o el sistema operativo o alguna aplicación se va expandiendo y empieza a dañar el sistema en general de nuestros equipos. Este es el más común. Otro tenemos que son los gusanos. Los gusanos son muy similares a los virus. Lo que tienen los gusanos es una capacidad increíble de copiarse a sí mismos. Una vez que han infectado, no sé, a nuestra laptop, tiene la capacidad de propagarse a otros equipos a través de nuestra red de Wi-Fi. Si están conectados todos mis dispositivos a una sola Wi-Fi y alguno de ellos tiene un malware, un gusano, lo más probable es que se esparza hacia todos mis dispositivos. Esto afecta rápidamente dependiendo de la fuerza de ese gusano. Puede contagiar rápidamente a todos los dispositivos o de una manera más lenta. Todo depende de cómo está desarrollado este gusano. Incluso puede llegar a un punto de colapsar lo que es la red. Hay otro tipo de malware que también parece muy inofensivo, como el caballo de Troya, que son los troyanos. Aparentan ser inofensivos, permanecen incluso ocultos, pero mientras no nos estamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo, este malware está actuando como un acceso para que un hacker o otro usuario desde otro punto, desde otra localidad, se pueda conectar y que incluso tome el control de nuestro equipo, de nuestro sistema operativo.
Algunos tipos de comportamientos es que de pronto se mueve el mouse o se cierran programas o se reinicia la computadora. Lo más probable es que tengamos un troyano ahí que nos está dando lata, ¿no? Hay otro tipo de malware que se llama el spyware. Este se inicia con nuestro equipo y recopila toda la información posible del contenido de nuestros dispositivos. A lo mejor registros que tenemos, incluso fotografías, datos personales, etc. Y lo que hace es que cuando se contagia nuestra computadora o nuestro dispositivo de este tipo de malware, se pudiera transmitir de manera anónima hacia otro equipo, hacia un hacker. Entonces, esto definitivamente afecta nuestra privacidad, incluso afecta el rendimiento de nuestro dispositivo o los recursos de la red. Se empieza a saturar la red, empieza a estar muy lenta. Entonces, ahí lo que están haciendo es que están viendo toda nuestra información, están teniendo acceso a nuestra información. Esto es un tipo de malware que nos compete un poco por el tipo de tema que estamos revisando, que es el adware. El adware se considera un malware, pero es básicamente porque es una publicidad muy intrusiva. Es decir, nos aparecen ventanas, nos aparecen banners, generalmente se instalan en nuestro navegador, en nuestro Explorer, en nuestro Google Chrome o lo que sea, y empiezan a aparecer ventanitas emergentes o pop-ups, etcétera. Y usualmente se instalan cuando nosotros descargamos archivos. Y generalmente si son gratuitos o si son pues libres, sin licencia, etcétera, cuando nosotros descargamos, e incluso cuando descargamos películas, música, etcétera, muy probablemente ese archivo o esa descarga viene acompañado de adware. Como tal, no afecta el rendimiento de nuestros equipos, no nos roba información, pero sí son muy molestos porque empieza a saturar todo nuestro procesamiento de nuestros equipos y es cuando empezamos a tener muchos problemas también de lentitud o exceso de publicidad. Hay otro tipo de malware que se llaman los exploits. Este término proviene de un término de explotar o de aprovechar los recursos. Este exploit es un fragmentito, así un pedazo de software o una secuencia de datos o de comandos o acciones que cuando se disparan empiezan a aprovechar algún tipo o a buscar algún tipo de vulnerabilidad de seguridad de nuestros equipos y empiezan a generarse comportamientos no deseados. A lo mejor hemos escuchado el término de los botnets, empiezan a conectarse entre sí y a lo mejor somos un punto de distribución y en términos de la comunicación hacia otras partes, ¿no? Y finalmente otro tipo de malware es el ransomware. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Estos están de moda y sin embargo son los más peligrosos. Son un dolor de cabeza generalmente para las corporaciones que manejan datos muy confidenciales. Tal cual, el ransomware es un secuestro de información. Digamos que descargamos algún software y cuando descargamos ese software, sin querer instalamos un ransomware. Lo que sucede aquí es que cuando se instala, este ransomware empieza a trabajar y empieza a restringir el acceso a determinados archivos o partes del sistema operativo. Pudiera ser la carpeta de fotos, voy a poner un ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos entrar a nuestra carpeta de fotos, no vamos a poder accesar. Más sin embargo, nos va a aparecer un mensaje de un rescate. Ok, ¿quieres que te dé la contraseña para que entres a tus fotos? Pues dame o deposítame tanto dinero o en bitcoins o lo que sea. Piden un dinero, un rescate para que tú puedas tener acceso a esa nueva contraseña que tú no creaste y puedas accesar a tu información. Entonces, este tipo de malware son los que pueden afectar o los que nos pueden afectar en términos de comprometer la seguridad de nuestros dispositivos. Ok, debemos estar muy pendientes, ya que conocimos todo el contexto del malware, voy a tomar mucho este término, debemos estar pendientes de los mensajes SMS que recibimos. Lo mencioné de manera muy general hace un momento. Tanto una llamada telefónica como un SMS nos piden reaccionar de manera inmediata.
Y hay unos estudios de ingeniería social donde nosotros como personas podemos entrar muy fácilmente en pánico ante la incertidumbre o a lo mejor ante lo desconocido. Entonces, hay un término que se llama spoofing. Spoofing es el uso de técnicas de suplantación de identidad, de alguien que se hace pasar por alguna otra persona, alguna empresa, etcétera, y su fin es meramente malicioso. Lo que hace es la falsificación de datos en una comunicación, se hacen pasar por alguien más. ¿Esto cómo funcionaría? Digamos que el atacante o esa persona con malas intenciones puede tener un software que elabore o genere de manera muy aleatoria un patrón específico para crear números telefónicos. Y así que el que cae y el que contesta es el que se ve afectado. Una vez que se obtienen estos números telefónicos, pues ahora sí que, como se dice, se lanza un anzuelo mandando este tipo de mensajes y espera a que caiga alguna víctima. De tal manera que cuando alguien le contesta, imagínense cuántos números telefónicos aleatorios nos envían y cuántos no podemos caer en alguna de estas situaciones. Entonces, aquí es muy importante hay varias recomendaciones que no respondamos ni demos clic a la liga o a una liga que nos venga dentro de un mensaje SMS. Tenemos que tener mucho cuidado, poner mucha atención de esos remitentes que no son conocidos y que nos piden acciones extrañas. En este caso, antes de responder el mensaje, no importando qué palabra o lo que sea, primero es importante que si desde un banco, de una empresa o de algo en particular, primero chequemos y hablemos directamente con la institución. Esa es una de las primeras pasos que hay que seguir. Otro de lo más importante es revisar estados de cuenta, datos de compra. Generalmente este tipo de estafas es porque tuviste un retiro en una tienda o porque alguien está registrado que fueron al cajero y que extrajeron dinero. Lo más probable es que sea una estafa. Entonces, generalmente este tipo de estafas nos conllevan a dar clic a esos mensajes o a responder el SMS. Primero, no conteste nada y simplemente vayan a sus estados de cuenta, ya sea a través de la aplicación o incluso al mismo banco. Entonces, eso es importante, no conteste nada. Y es el punto número 3, ¿no? Que es comunicarse a la institución en cuestión. Entonces, en estos casos, tenemos que tener mucho cuidado. Aunque pareciera que es sencillo, muchas personas son las que caen en este tipo de estafas. Y otra cosa importante es bloquear ese remitente. Cuando nosotros bloqueamos el remitente, pues es probable que, o es muy seguro que ya no nos lleguen este tipo de mensajes. Y sin embargo, como se están generando de manera aleatoria más números, nos pueden llegar más. Por eso se está volviendo tan común que nos lleguen promociones, que nos lleguen mensajes, que nos lleguen cuestiones que incluso nos pueden causar un poco de ansiedad. Porque que te indiquen que, oye, ¿qué crees? Acabo de desactivar tu cuenta. Da clic a esta liga para que la puedas activar. Eso es un fraude. Tienes un regalo, tienes créditos y descarga esta liga también. O simplemente lo que les comentaba, responder mensajes, eso es muy peligroso porque nos puede comprometer en este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También, incluso si llegamos a recibir una llamada de algún representante de banco, etcétera, y nos pide verificar algunos datos personales, primero hay que comprobar la autenticidad y mejor marcando directamente a la institución si es que algo no nos está cuadrando o algo pudiera ser sospechoso. Lo que sí es importante es que seas precavido, no reacciones emocionalmente, aunque te presionen para entregar información. Lo más importante es que pues tú tomes esa batuta y te comuniques directamente hacia esa institución. Ok.
Aquí hay otra cuestión importante que ya vamos a hablar de la publicidad. ¿Se acuerdan que cuando les comenté del malware hablamos un poco del adware, que es el exceso de publicidad? Son básicamente publicidad, no necesariamente es maliciosa en cuanto a causar daños en nuestros dispositivos. El origen de esta palabra viene de advertisement software, que es un software de publicidad, que generalmente cuando se instalan nuestros navegadores como el Safari, el Chrome, el Explorer, pueden ser sin nuestro consentimiento y empiezan a aparecer ventanas emergentes. Este adware se instala cuando hacemos la descarga de los programas gratuitos. Y les comentaba, es súper molesto porque es bien difícil de remover el adware si no tenemos una herramienta especializada. Pero, ¿qué creen? De ahí empieza, de ese adware, empieza a evolucionar un término que se llama malvertising. Malvertising, aquí sí estamos hablando de publicidad súper maliciosa, súper mala, que tiene códigos insertados y ocultos dentro de la publicidad. Ya sea dando clic en un anuncio o no, si no tenemos actualizadas nuestro software o nuestras aplicaciones, una vez que este malware o este malvertising entra a nuestros dispositivos, lo primero que va a querer hacer este malware es explotar vulnerabilidades de nuestro smartphone, de nuestra tablet, de nuestra laptop, etc. Y fíjense que curioso, la mayoría del malvertising que se ha reportado ha sido en sitios como YouTube, como Amazon, como Yahoo, etc. Entonces, curiosamente, cuando recibimos o visualizamos anuncios por Internet, no sé si se han dado cuenta que nos aparece publicidad de cosas que nos interesan. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo que está relacionado con viajar. Y casualmente muchos de los anuncios y publicidad que recibo es relacionada de viajes, vuelos, paquetes, etcétera. Porque cada vez que yo, Diana, visito sitios que me gustan, el navegador, mi Explorer, va a guardar como una memoria de plugins y de cookies. Y estos sitios incluyendo mi ubicación geográfica. Entonces, toda esa información se traduce en números, en estadísticas, para que las empresas puedan obtener esos datos de navegación, esos datos de Diana que navega para ver paquetes de viajes, etcétera. Y estas empresas empiezan a elegir una estrategia de marketing para atraer más compradores. Hasta ese momento el funcionamiento de Internet es normal, así funciona, por eso se gana tanto dinero en Internet. Aquí el problema es que el resultado de esas estadísticas, como se venden a empresas de publicidad o corporaciones, y que esa información es súper valiosa para estas empresas, pues obviamente se vende a muy altos costos. Con esa información, las empresas, era lo que les comentaba, puede generar más publicidad basada en los gustos, en los entornos, en las edades, y esa estrategia vende muchísimo. El malvertising ocurre cuando los atacantes o los hackers logran comprometer esa información generando publicidad o incluso comprometen la publicidad de las empresas legítimas y le inyectan código de malware. Las empresas no tienen el conocimiento de que a lo mejor su publicidad o sus anuncios pueden estar infectados y entonces es cuando nosotros damos clic, entonces empezamos a instalar ese malware y ese malware empieza a buscar vulnerabilidades, especialmente de esos plugins, esas cookies donde nosotros navegamos y ahí es donde comienzan los verdaderos problemas. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí podemos ver los 4 puntos que un usuario, Diana, navega a algún sitio web, sin importar si el sitio es legítimo o no, la amenaza reside en la publicidad. En el punto 2 dice que el sitio carga el banner con publicidad maliciosa. Los anuncios pueden venir en una variedad de formas y tamaños, como pop-ups, como banners, como sea. El banner se redirecciona explotando algún tipo de vulnerabilidad. Ese anuncio se redirecciona a una página destino que contiene un código bien malicioso que va a atacar alguna vulnerabilidad de tu sistema, de tu dispositivo. Y una vez comprometido o explotado ese sistema, se va a instalar, se va a inyectar ese malware, se va a ejecutar y va a meter algún otro tipo de malware, algún gusano, algún virus, algún ransomware.
etcétera, etcétera. Así de feo funciona. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos qué está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? De ley, siempre debes de tener un antivirus instalado en tus dispositivos y tenerlo actualizado, importantísimo. Otra cosa es ignora aquellos mensajes para ejecutar que te dice, tienes que actualizar tu JavaScript o tu Flash, ya que a través de estas extensiones es como entra el código malicioso, sobre todo para vulnerar sistemas. También importante, mantén últimas actualizaciones, parches de seguridad. No dejes en espera o no dejes retrasando las actualizaciones porque se tiene que reiniciar el equipo o porque tengo que borrar memoria para que pueda instalar la actualización. Tómalo como una prioridad y es algo que se tiene que hacer. Y evita dar clic en anuncios y a publicidad, sobre todo si esos anuncios son muy insistentes, son demasiado llamativos y aparecen por doquier en tu sitio web, eso seguramente tiene un algo de malvertising. Otra cosa también es la parte de la publicidad por correo. Bueno, aquí la publicidad por correo, ya entrados en este tema, este mismo caso sucede con los anuncios o publicidad por correo. Estos generalmente aparecen en nuestra carpeta de correo no deseado o de spam. Generalmente el spam, fíjense que aparece cuando nos registramos en alguna página web, una página que conocemos, una página confiable y demás. Y de esa página web nos empiezan a llegar promociones, noticias, etcétera, etcétera. Generalmente eso es lo que se va al spam. Pero también recibimos correos maliciosos, donde la supuesta publicidad nos va a llevar a un sitio malicioso y eso nos puede llevar a comprometer los datos personales. Este que les pongo de Coca-Cola es un correo que me llegó el miércoles precisamente. Y si se dan cuenta, pues yo aquí tengo, me apareció mi banner de publicidad. Pero algo que también ha de llamar la atención es para que ustedes identifiquen cuando un correo no es bueno o es malicioso. Fíjense en el remitente. Generalmente los correos son como desconocidos. El dominio también es desconocido. Generalmente no se dirigen a mí como Diana, sino como usuario o como amigo o como comprador, etcétera. Entonces, no es muy personalizado, digamos que se distribuye de manera aleatoria, así como los mensajes SMS. Y también empieza como a insistir en dar clic, en registrar, en bajar, en redireccionarte si quieres ganarte el premio, si quieres el envío gratis, etc. Entonces, generalmente, si tenemos un buen sistema, un buen software de antivirus, lo más probable es que se bloqueen y ni siquiera los recibamos. Pero en algunas ocasiones pueden pasar desapercibidos y entonces es donde nosotros tenemos que entrar y poner atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar caer en esta publicidad por correo electrónico? En primer lugar, hay que limitar y bloquear los remitentes que contengan correo basura sospechoso. Traten de vaciar lo más posible su carpeta de correo no deseado. Traten de tenerla limpia. Hay que verificar que la dirección de correo sea correcta, sea confiable, que conozcamos al remitente de ese correo electrónico. No abras archivos adjuntos que no reconozcas. Esto es como en letras grandes. Nunca abras un archivo adjunto de un correo que no reconozcas. Entonces, si tienes la duda, si quieres hacer una revisión, pues siempre y cuando tengas actualizados tus parches de seguridad y tu antivirus. Y por supuesto, no des clic a una publicidad sospechosa. Lo más probable es que lo que haga es que me redireccione tal vez a un sitio confiable, pero me va a instalar un adware. ¿Y qué dijimos que era un adware? Exceso de publicidad. Nada más voy a navegar y ya me va a empezar a salir pop-ups por todos lados. Entonces, hay que evitarlo en manera de lo posible. Esto es algo muy interesante acerca de cómo se propaga el malware. Este tema sí es importante porque generalmente, como comentamos en correo, nos alientan a abrir un archivo o dirigirnos a una liga maliciosa.
Cuando es un correo, generalmente el archivo puede, o cuando nos piden descargar un archivo adjunto, puede venir una gran variedad de formatos, ya sea un zip, un documento de Word, un PDF, etcétera. El problema es lo que comentábamos, que decían, no abran archivos adjuntos de remitentes que no conocen, porque una vez que abrimos el archivo adjunto, el malware se está instalando en nuestras narices, ¿no? Y en otras, en algunas situaciones, podemos tener por meses, semanas, días, la infección dentro de nuestros equipos, y sin embargo se está haciendo una transmisión de datos, de comunicaciones. Entonces, no hay que hacerlo. ¿Cómo funciona? Pues el hacker prepara el malware a distribuirlo, desarrolla, etcétera. Empieza a construir correos falsos que parecieran legítimos. Parecen tan legítimos que pues incluso viene la parte de la publicidad engañosa, etcétera. De hecho, los hackers hacen como una investigación exhaustiva sobre los objetivos. Ahorita está muy de moda correos de PayPal que están llegando mucho, donde te hablan de que tu cuenta está bloqueada, de que tienes que actualizar tus datos, etcétera, etcétera. Fraude totalmente. Cuando nosotros como víctimas caemos en este tipo de situaciones, pues vamos a abrir el correo con el malware y efectivamente, ya que ustedes o ya que nosotros instalamos en nuestros equipos el malware, pues empieza a funcionar el hacker para empezar a hacer los accesos y realizar esos actos maliciosos. Nada más aquí reitero, cuando podemos sospechar de un correo que no es legítimo, fíjense bien, generalmente este tipo de mensajes están redactados de una manera que evoca un sentido de intriga o de urgencia. Si se dan cuenta, aquí dice, hola cliente, no está redirigido, no están personalizados. Incluso podría ser que existen faltas de ortografía o faltas de redacción, porque incluso como se manda de manera masiva y en diferentes idiomas, pues se traduce de manera automática y el correo no es coherente. Y también fíjense, la dirección de correo también tiene una dirección muy desconocida. Ok, este es algo muy interesante también que considero que debemos de saber, que es la parte de la publicidad engañosa a través de las redes sociales. Fíjense, este tema es muy interesante porque ahora ya se está dando mucho la parte de enviar mensajes o de publicar y de hacerse pasar por otras personas, por otras entidades, por otras empresas, donde te invitan también a que te registres y cuando te registras es para que des datos confidenciales, para que des números de tarjetas, etcétera, etcétera, o simplemente para que puedas instalar malware en tus equipos. Entonces, no cabe más que dar recomendaciones, porque pues todos somos partícipes, todos somos usuarios de las redes sociales. Pero aquí lo que les recomendamos en términos de seguridad de la información es que tengan bien controlados a quién siguen o a quién tienen como amigos o a quién tienen dentro de sus contactos o de los perfiles, porque muchas veces pareciera verdadero, pero no es así. Entonces, siempre verifiquen la cuenta del perfil. ¿Quién está publicando alguna promoción? ¿Quién está publicando algún tipo de publicidad o algún tipo de encuesta, etcétera? Rectifiquen y verifiquen esa cuenta del perfil. Eviten mensajes directos de personas o compañías que no conoces. Generalmente, este es uno de los trucos que más se usan, es que empiezan a responder esos mensajes. Y entonces la comunicación empieza a ser más bidireccional, más personalizada. Y ahí es cuando uno puede ser susceptible a caer un tipo de fraude. Cuando empezamos a tener cada vez más comunicación e incluso se llegan a establecer comunicaciones vía telefónica, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que dejarlo aparte y hay que tener mucho cuidado en identificar este tipo de contactos que no conocemos. También no hay que hacer clic en ligas de perfiles desconocidos o publicaciones que sean incoherentes. Sobre todo es absurdo, ¿no? Y aunque pudiera parecer muy ridícula la promoción, hay gente que sí lo hace por ese mismo desconocimiento, ¿no?
Entonces hay que tener ese criterio. Incluso fíjense en las direcciones o en el sitio web, cómo está descrita la dirección. Generalmente un sitio seguro empieza con http, https, www, el nombre del dominio.com. Y dependiendo de si es una organización gubernamental, sería ORG, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense en estos dominios. Son un poco incoherentes, son un poco raros, entonces, y además el contenido es ilegítimo, ¿no? Y por último lugar es bloqueen cuentas y perfiles sospechosos. Bloqueen absolutamente e incluso repórtenlos. Se vale reportar para que no caigan otras personas en este tipo de estafas. Esta parte de cupones de descuento falsos también es una de las que se pudieran suscitar mucho en estas temporadas de Buen Fin o de Black Friday. Cuando das clic en una oferta, el enlace del cupón a menudo te da un sitio, te lleva a un sitio web de algún tercero que no conocemos. Y esa página nos va a solicitar información personal para que nosotros o empecemos a dar datos personales o empecemos a descargar malware en nuestro dispositivo. Es muy fácil hacer este tipo de estafas con cupones de descuento. Tengan mucho cuidado en estas temporadas porque es muy fácil para los estafadores robar los logotipos. Están descargables en internet sin problema. Y lo que hacen es empezar a crear cupones falsificados. Entonces, ¿qué sucede? Que al final los cupones falsos que están circulando actualmente en internet pues pueden tener varios objetivos. Uno es que el sitio genere visitas adicionales en línea y empiece a propagarse cada vez más e incluso tener más seguidores, es cuestión de reputación. Pero lo que es más peligroso es que nos intenten robar información personal y que nos inviten a descargar malware. Entonces, para este tipo de los cupones falsos en publicidad engañosa, no respondas ni des clic a la URL. Y aquí también es el tema del código QR. Antes de dirigirte a esa página, checa en tu aplicación del código QR a qué dirección te quiere redireccionar. Y es más, fíjate en la promoción de ese cupón que te están dando y vete a una página de esa empresa para verificar si esa búsqueda coincide con la empresa o con el sitio oficial. Así tú puedes ver la veracidad de un cupón o no. Y sobre todo también no escribas datos personales para ganarte algún tipo de código y demás, siempre y cuando sea de un sitio que no es muy confiable o del que te están pidiendo datos que son irrelevantes para ti como usuario de un cupón, que te pidan en dónde vives, tu edad, si solo te van a dar un cupón de comida, entre comillas. Otra cosa aquí importante es la parte de encuestas engañosas y esta también está como muy al día en términos de toda la parte de publicidad en Black Friday. Fíjate, tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu localización, tu foto, incluso tu voz son datos personales, son tuyos. Y a través de estos tú puedes ser identificado. No sé si te has detenido a pensar cuántos datos personales nosotros facilitamos al registrarnos en una página web. Proteger nuestros datos personales nos van a ayudar a reducir muchísimo el riesgo de tener un robo de identidad o incluso de que seamos susceptibles a un fraude. Entonces, tenemos que saber con quién o a dónde vamos a compartir información. Tenemos que saber que el sitio es seguro y solo se deben de proporcionar datos necesarios. Entonces, cuando hablamos de encuestas engañosas para ganarnos algún premio, algún descuento, el principal objetivo es que nos roben la información personal, que hagan mal uso de nuestros datos, que hagan incluso una suplantación de la identidad de nosotros, que se haga un fraude o ya si nos va súper bien, que nos haga una inserción de malware, que también es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No respondas a encuestas a menos que vengan de sitios confiables, no proporciones datos personales y evidentemente no des clic a esas URLs para responder a esas encuestas. Este es bien importante y ahí pido mucha atención. Esto es bien importante.
Fíjense que la Profeco sacó una herramienta gubernamental que permite al consumidor revisar si los sitios de los cuales nosotros podemos hacer compras en línea cumplen con disposiciones legales. Esta herramienta se llama así tal cual monitoreo de tiendas virtuales. Lo que hace esta herramienta es que fue impulsada con mayor crecimiento para estas temporadas de Buen Fin, que lo que busca es proteger precisamente a los consumidores, ¿no? En relación a sus derechos del uso de datos personales, toda la parte de seguridad tecnológica y datos financieros. Entonces, los invito a que se den una vuelta a esta liga, porque ahí incluso en términos del cumplimiento, las empresas que están autorizadas para hacer comercio electrónico tienen que tener un aviso de privacidad, tienen que tener toda la parte del cumplimiento de seguridad de datos personales, que se cuenten con los medios necesarios para cifrar la información de los clientes, incluso la parte de datos financieros, que cada uno de esos sitios que hacen comercio electrónico cuenten con los medios para encriptar los datos de las tarjetas de crédito, de débito, etcétera, y que tengan condiciones de garantía y cancelación, que tú puedas hacer devolución, y la parte de seguridad aplicativa, toda la parte de cifrado de datos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante. Si tienes duda de que vas a comprar en algún sitio web, vete a este monitoreo de tiendas virtuales de la Profeco y ahí te va a decir si está autorizada o no esa tienda. Y finalmente, vamos a ver toda la parte de recomendaciones de seguridad. Evidentemente, en nuestros dispositivos, cualquiera que este sea, nunca les debe faltar un software de antivirus. Ese es de los principales que hay que considerar. Número 2, actualiza siempre tu sistema operativo y los parches de seguridad, incluyendo tus aplicaciones. No realices compras en equipos que no sean tuyos. Jamás, jamás comprar, hacer compras por internet en un café internet, en un Office Depot, en un dispositivo que sea prestado. No sabes qué tan vulnerables pueden ser. Entonces, esa es una de las principales recomendaciones. Compra en sitios conocidos, confiables y que tengan gran reputación, que la dirección sea legítima, la dirección del sitio web. No guardes datos bancarios en sitios de compra. Generalmente dicen, ¿quieres guardar los datos de tu tarjeta? No. Eso es como una medida de seguridad. Y finalmente, cierra todas las sesiones que hayas abierto. Siempre cierra tu sesión y usa contraseñas seguras. Una contraseña segura debe tener al menos 8 caracteres alfanuméricos y símbolos especiales. Y finalmente, antes de comprar en línea, antes de cualquier cosa, verifica que la página cuente con políticas de privacidad. Eso lo hace una empresa seria. Cuando registres tus datos, verifica que existe el protocolo HTTPS. Ese hace alusión a la seguridad, de que la transferencia de datos es segura a través de un canal seguro o cifrado. Verifica el certificado y el candado de conexión segura. A un lado de donde dice www.profeco.mx hay un candadito. Dale clic para que veas que la conexión está siendo segura. Antes de realizar alguna compra, revisa las condiciones de envío, entrega, devolución, que existan estos criterios, que exista alguna garantía donde tú puedas estar seguro de la compra que estás haciendo. Y finalmente, el proceso de compra debe ser seguro. Incluso sería recomendable y conveniente que tengas un número o un código de compra. Bueno, con esto creo que damos por terminada nuestra sesión, nuestro webinar. Me gustaría extenderme un poco más, pero creo que lo más importante se los pude compartir. No sin antes esperarlos a nuestro siguiente webinar de por qué la educación temprana sobre la seguridad en línea es necesaria, que ahí empezamos con toda la parte de cultura de seguridad desde muy pequeños. Pues muchas gracias a todos y les agradezco este tiempo que se tomaron. Muchas gracias, Diana. Me parece que fue muy interesante, pero además muy atinado en este momento. Tenemos aquí unos comentarios. Leonor Molina comentó en algún momento de tu presentación que a ella ya le había pasado y que seguían insistiendo.
te agradecen por tu presentación y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con mucho gusto ahorita podemos responderla. Diana, si tuvieras que dar una conclusión, así como la recomendación clave en estos días y que además podemos extender hasta incluso en las compras navideñas, ¿cuál sería? Yo creo que lo primero es estar conscientes de que existen riesgos, existen amenazas, existen esos riesgos que pudieran, que nosotros pudiéramos estar susceptibles, pero lo importante es que sabemos cómo podemos actuar. Sabemos que existen medidas, sabemos que existe apoyo, incluso de empresas dedicadas a la seguridad, donde nosotros podamos sentir ese apoyo, tener la actualización de nuestros dispositivos, conocer que existen ataques y cómo podemos actuar ante ellos y que nos podemos apoyar de alguna entidad. Perfecto, completamente de acuerdo contigo. Tenemos nada más una pregunta de Yuri M, que nos pide una recomendación de antivirus para celular. Ok, bueno, existen muchas herramientas, incluso existen antivirus que pudieran ser gratuitos, que te mantienen los niveles mínimos necesarios para proteger tu dispositivo. Obviamente, si quieres ir a más detalle, escaneo de tus dispositivos y demás, sí tienes que pagarlos. Pero existen herramientas como Kaspersky, como Avira, como McAfee. Esos son buenos antivirus que incluso en sus versiones gratuitas son muy buenas y te pueden ayudar a obtener la primera línea de seguridad en tus dispositivos. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece que no tenemos más comentarios. Creo que tus recomendaciones fueron muy puntuales y muy atinadas, muy concretas. Esperamos a todos que les haya sido de utilidad este webinar. Recuerden que está grabado también en nuestras redes sociales y que con mucho gusto les haremos llegar el link de la grabación. Agradecemos a todos su participación y Diana, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, que tengan un buen día y los esperamos para el próximo webinar. Que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. Diana. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en nuestro siguiente webinar que expondrá Beatriz Parres. Gracias a todos y buenas tardes.